Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y hoy repetimos la misma prueba del video anterior. Les cuento qué hemos hecho. Hemos variado la menor cantidad de elementos posibles para que podamos apreciar alguno que otro detalle. El amplificador que estamos utilizando es el mismo Pioneer SA9500 del catálogo de 1976, del que no estamos utilizando su control de tono. El control de tono ha estado totalmente desconectado. Los speakers A de este sistema son los altavoces Goodman con un bajo de 15, una trompeta de 17 pulgadas y un tweeter, un driver de compresión de 1,5 pulgadas, que están desconectados porque son los que van en el canal A. Mientras que en el canal B hemos utilizado nuestros nuevos altavoces, unas Pioneer HPM900, que llevan un bajo de 15, un midrange de 4 pulgadas, un low tweeter equivalente de un squawker de 2 pulgadas y ese bonito tweeter al cual le vamos a dedicar un video completo y no les voy a comentar nada por ahora. La instalación alrededor del equipo de sonido es básicamente simétrica. Aquí podemos ver los otros dos componentes y nuestro receiver cuadrafónico que hoy no está haciendo nada. En el video anterior les comenté que si un teléfono celular pudiese considerarse como un instrumento apropiado para la medida y tuviera un micrófono de condensador calibrado y el analizador de espectro que trae como aplicación descargable desde la tienda fuese un instrumento de medida preciso, entonces el resto de nuestro procedimiento sería correcto. Por supuesto que en la práctica no podemos utilizar un modesto teléfono celular con su micrófono, sino que tendríamos que hacer varios cambios. El primero, para poder utilizar un teléfono necesitamos un micrófono de condensador de referencia calibrado. Y lo segundo, tal vez el mismo analizador que utilizamos era útil o un analizador de espectro calibrado para ese micrófono que nos pueda dar un resultado con precisión. Si todo eso lo hemos hecho bien y hemos aplicado un acondicionamiento acústico básico para nuestra sala, entonces podríamos hacer la ecualización. La hemos hecho primero para el canal derecho y luego para el canal izquierdo. En el video anterior les mostré cómo los Goodman en esta sala necesitaban esta ecualización en particular para poder conseguir una respuesta en frecuencia razonablemente plana. Obviamente no puede ser una respuesta plana de 20 Hz a 20 kHz porque esos altavoces de 1956 hasta 1964 no tenían una respuesta en frecuencia plana desde su fabricación. En todo caso podían funcionar desde los 45, 40 Hz hasta los 17, 18 kHz. Mientras que sí podemos ser más optimistas respecto de los nuevos altavoces que estamos utilizando en esta prueba, que son los HPM900. Eso debido a que su tweeter sí tiene una respuesta en frecuencia que pisa los 30 kHz. Y su bajo, según el fabricante, funciona desde 30 Hz y según nuestras mediciones, más bien desde 40 Hz. Lamentando mucho este daño, pero queríamos utilizarlo tal cual como él venía con su diafragma original. Pero pronto lo vamos a tener que cambiar por un diafragma de teflón para que esté entero y sea un material consistente con el sonido original de la pieza. La ecualización que hemos utilizado no es la que está en este ecualizador que está acá. Este es el del Goodman. Lo hemos bypassado, miren, aquí está bypassado, está en off, no lo estamos utilizando. Sino que en su lugar estamos utilizando este otro ecualizador. También un Pioneer SG9800 de la serie azul. Y miren la ecualización que hemos tenido que aplicar. En la misma sala y en las mismas condiciones son dos ecualizaciones distintas. Como se darán cuenta, la sala consistentemente tiene una falencia en graves. Porque las bandas, las primeras dos bandas, han tenido que ser enfatizadas. No vamos a considerar esta de 16 Hz porque 16 Hz no tiene la música. Luego, en los Goodman hemos tenido que comernos la banda de los 125 Hz, que es la frecuencia de resonancia del material de la caja. Pero estas cajas están corregidas y tienen un material diferente y sí hemos levantado 125 Hz y 250 Hz. Donde hemos tenido un problema es en los 2 kHz. Dense cuenta ustedes aquí que en 2 kHz no teníamos un problema mayor, sino que la resonancia de la caja era de 1 kHz. Esto seguramente es un problema con el filtro crossover que conecta al buffer con la trompeta. Seguramente la frecuencia de corte está alrededor del kHz y debido al deterioro del filtro crossover o a un mal diseño resuena a esa frecuencia y hemos tenido que comernos mucho 1 kHz. Mientras que
En estas cajas no tenemos un problema importante en 1 kHz, de hecho ha quedado básicamente muy cerca de los 0 dB, sino que tenemos un grave problema en 2 kHz que nos lo hemos tenido que comer muchísimo. Dense cuenta de que la atenuación está cerca de los menos 8 dB. En el resto de la banda, debido a que esta sala tiene un sonido, hay elementos que se comen los agudos, hemos tenido que levantar las bandas de 16 kHz. Los 32 kHz no sirven para absolutamente nada porque esta banda no se oye. Este ecualizador tiene esta banda realmente de adorno. En los 8 kHz la respuesta ha sido razonablemente plana y en los 4 kHz, según el analizador de espectro, sobraba y en la práctica cuando la quitábamos sonaba más bien oscuro, así que no lo hemos quitado. Este ecualizador sí ha estado encendido, no apagado, sino encendido. Aquí podemos ver sus controles. Entonces fíjense ustedes cómo en la misma sala, con el mismo amplificador, con el mismo convertidor DAC, con una acústica muy parecida, simplemente hemos quitado las sillas para poder pasar por aquí, tenemos que con dos cajas acústicas diferentes necesitamos ecualizaciones diferentes. Si ustedes cambian los altavoces, tienen que volver a ajustar la ecualización. Ahora les cuento algo más, respecto de estos bellísimos altavoces. Pioneer abandonó el diseño tradicional de los altavoces de la serie CS de toda la vida cuando aparece la serie HPM. Como yo les conté en videos anteriores, lo mejor que tenían los japoneses para ofrecernos agudos en aquella época, antes de la invención y la generalización del tweeter de cúpula, era este tipo de tweeter, el tweeter con cono de papel. Un tweeter con cono de papel de 1,5 pulgadas, 2 pulgadas, 2,5 pulgadas, tan común en todos los altavoces de la serie CS, es básicamente un buffer chiquitico, no tiene mayor cosa. Entonces, si el cono es muy bueno para el buffer y es razonablemente bueno para el midrange, para el squawker o para el tweeter ya no son una buena idea. De hecho, los squawker, los buenos squawker de JBL que cubren la banda de 1 a 8 kHz no son de cono, siempre son de cúpula. La solución de Pioneer a este problema fue desarrollar el componente HPM. El componente HPM es muy especial. Se trata de un material que se dilata con la electricidad, muy parecido a un cristal de cuarzo piezoeléctrico, pero esto no se parece en nada a un tweeter piezoeléctrico. El caso puntual y particular de este tipo de tweeter es que a diferencia de todos los tweeters de papel que se habían utilizado antes, que chillan mucho sobre los 12, 13, 14 kHz, pero a 15, 16, 17 tienen una respuesta en frecuencia muy pobre, una acumulación de energía importante y una distorsión armónica que molesta, el nuevo tweeter HPM tiene dos características que lo hacen muy especial. La primera característica es que su diafragma es extremadamente ligero, con lo cual no hay acumulación de energía, la respuesta puede ser plana hasta el final de la banda y no tiene distorsión. Y la segunda característica, que es muy buena, es que interactúa muy bien con el filtro crossover, no es inductivo, no tiene acumulación de energía por su propia autoinductancia y eso nuevamente le permite tener una respuesta en frecuencia más que razonablemente plana hasta el final de la banda. Pioneer es muy optimista y nos dice que la respuesta en frecuencia de estas cajas llega hasta los 50 kHz. Yo no creo que llegue a tanto, pero una cosa es segura. Nuestros componentes Goodman, con los tweeter modificados que pueden llegar hasta los 17, 18 kHz, vistos por el analizador de espectro, tienen un sonido muy opaco y muy diferente al sonido brillante y nítido que tienen estos altavoces. Hay mucha gente que piensa que poner unos tweeter que llegan más allá de los 25 o 30 kHz es para ponerle música a los delfines y eso no tiene nada que ver. Esta filosofía fue rescatada nuevamente en los años 90 por la gente de Bowers & Wilkins y se trata de lo siguiente y se los voy a comentar. En este canal se ha hablado de uno de los padres del audio de la alta fidelidad moderna, que es el señor Paul Voigt. Y lo he mencionado varias veces porque los principios de Paul Voigt para el diseño de sus etapas de potencia y de sus altavoces siguen vigentes hoy como antes. Los primeros amplificadores valvulares tenían un grave problema con los transformadores de salida y los primeros amplificadores transistorizados tenían un grave problema con la velocidad de conmutación de sus transistores de potencia. Así, mucha gente se conformaba con que los amplificadores y los preamplificadores tuvieran una banda útil de hasta 20 kHz. 20 kHz parece muy bueno porque se supone que la banda audible se detiene en realidad para el oído de la mayor parte de los entusiastas en los 13, 14, 15, 16 kHz. Así que llegar a 20 kHz parece una buena noticia. Pero pronto, la mayor parte de los ingenieros empezaron a darse cuenta de que una función de transferencia que llega hasta 20 kHz en lazo abierto no es controlable.
Y si llega a ser controlable con un ancho de banda un poquito mayor de 25 de 30 kHz, manifiesta una distorsión por inconsistencia en el tiempo, porque el amplificador no tiene tiempo para corregir su propia distorsión sobre los 2, 3, 4, 5, 6 kHz. A ese defecto de sonido se lo llama grano. No es una distorsión armónica, aunque se puede manifestar como eso. Es distorsión por intermodulación, pero en una banda muy específica, donde, lamentándolo mucho, el oído es muy sensible. Para superar todos estos problemas se diseñó una técnica, que es aumentar el ancho de banda útil de las unidades de amplificación más allá de la banda audible. Así empezaron a aparecer amplificadores que llegan a 40, a 50 y a 60 kHz. Su propósito no es ponerle música a las ballenas. Su propósito es facilitar el diseño del lazo de retroalimentación negativa y hacer a la etapa estable con una distorsión que no sea molesta para el oído y se puedan aprovechar para que suenen muy bien. Así, por ejemplo, la gente de Sansui, también en los años 80, contemporáneo con estos altavoces, diseñó la técnica amplificador de alta velocidad. Que eso venía con la técnica Diamond Differential Amplifier y los transistores de altísima velocidad de conmutación, que permitió, por ejemplo, que el Sansui AUX1 tuviera un ancho de banda útil para amplificar señal a potencia nominal de 500 kHz. ¿Sirve para algo los 500 kHz? No, pero sí sirve para que la distorsión armónica en 2, 3, 4 y 5 kHz, donde es muy sensible el oído, sea muy pequeña. Sucede que esa técnica de hacer que la banda audible, mejor dicho, que la banda útil del equipo y luego de los altavoces fuese mayor a la banda audible por nuestro oído, no solamente sirve para que los amplificadores suenen muy bien, sino que también sirve para que los altavoces suenen muy bien. Cuando un tweeter, como por ejemplo el de estas Goodman, solamente llega a 17 kHz, la acumulación de energía a los 8, 9, 10, 11, 12, 13 kHz ya produce una enorme cantidad de distorsión. Ya a los 17 kHz el tweeter colapsa y simplemente no puede sonar. Para hacer que colapse más allá de los 20 kHz y no nos demos cuenta de su limitación, se han diseñado estos tweeters súper ligeros que pueden llegar hasta los 50 kHz. Esta técnica ha sido rescatada modernamente por Bowers & Wilkins y por eso es que ellos tienen unos altavoces muy curiosos que tienen un ancho de banda que va desde los 13 Hz hasta los 50 kHz. ¿Es necesario que el ancho de banda sea tan grande? No, pero sí sirve para que el defecto del buffer esté por debajo de los 20 Hz y el defecto del tweeter esté por encima de los 20 kHz y dentro de la banda audible puedan sonar perfecto. La misma técnica que se utilizó en los amplificadores ahora la utiliza Bowers en los altavoces. Y hacia abajo, ¿dónde están los problemas? Les cuento. Una vez que hemos entendido el problema y la limitación con los tweeter y que es importante que puedan superar la banda audible para darnos una respuesta en frecuencia no solamente plana dentro de la banda audible, sino una distorsión aceptable, queda la siguiente pregunta. ¿Y los buffer? ¿El buffer influye? ¿Cuánto se puede corregir? Veamos. La corrección que hemos hecho con el analizador de espectro nos permite, en teoría, emparejar la respuesta en frecuencia de un altavoz hasta los, por ejemplo, 25 Hz. ¿Eso en la práctica se puede hacer? Pues veamos. Estos altavoces Goodman tienen una respuesta en frecuencia que arranca en 40 Hz. Si yo quisiera corregirla para que llegue a los 30 Hz, tendría que aquí en el ecualizador montar el doble de potencia. Miren lo que hemos hecho. En la banda de 32 y 64 Hz hemos levantado 4 decibeles. 4 decibeles es el doble de potencia. Eso quiere decir que más nunca se podrá subir el volumen completo porque si en toda la banda estoy utilizando 40 vatios, solamente para poder reproducir estas dos bandas del ecualizador que he colocado a más 4 dB, voy a necesitar los 80 vatios completos. Entonces es bueno que no tengamos que hacer una corrección en la parte baja del espectro porque estas bandas, la banda de 32 a 250 Hz, consumen la mitad de la potencia del amplificador. Elevarlas un poquito significa forzar al amplificador a entregar una potencia que probablemente no tiene. Pero la complicación es mayor, porque eso quiere decir que vamos a meter el doble de potencia en nuestras cajas y podemos hacerlo muy mal. En el caso de las Goodman lo ha soportado perfectamente, a pesar de que son unas cajas que tienen una potencia nominal de 15 watts. Si quisiéramos emparejar la respuesta en frecuencia de estos altavoces que son bass reflex, malas noticias. Pioneer dice que ellas pueden bajar a 30 Hz, 25 Hz incluso. En la práctica nosotros hemos visto que debajo de 45 o 40 Hz ya no pueden funcionar.
Yo podría corregir la respuesta en frecuencia con el ecualizador y meter mucha potencia en esta banda de 30 Hz, que suena muy bonito. Pero ojo, si yo meto potencia por debajo de la frecuencia de corte del tubo sintonizado bass reflex, voy a desconar los altavoces. Y eso es lo que ha hecho el propietario anterior de estas cajas y miren lo que ha pasado. No solamente ha recostado una de las bobinas, sino que además ha roto el cono. Así que no se puede hacer. En teoría sí y en la práctica no. Pero el caso más extremo es el de los pequeños Buchseln. Aquí vemos un par de preciosas cajas Aiwa. Están muy bien construidas, madera sólida, gruesa, 18 milímetros de espesor, de 3 vías, preciosas, suenan muy bien, tienen unos excelentes agudos, limitados por supuesto a hacer unos tweeters de cono de papel de 1 pulgada y 3/4, tienen un bonito midrange, tienen un buffer de 8 pulgadas, pueden admitir una potencia de unos 40 vatios eficaces y suenan muy bien para sonorizar una sala pequeña. Pero ellas, al igual que todos los Buchseln y por cierto, los HPM 900 y toda la serie HPM, salvo las 1500 tope de gama, son unos Buchseln, no pueden reproducir 30 Hz, no están pensadas para eso. Aunque estas son unas cajas enormes, pueden darse cuenta que tienen un fondo brutal, tienen 35 centímetros de fondo. Pero estas cajitas pequeñas que están acá no pueden reproducir nada por debajo de 60 Hz. Aunque teóricamente yo podría corregirlas para emparejar la respuesta en frecuencia desde el inicio de la banda, lo que voy a hacer es forzar el amplificador y quemar los altavoces. No, eso no se puede hacer. Además que estas cajas también son bass reflex. Cuando ustedes tengan una caja bass reflex, lo más importante es, o con un filtro pasalto activo, o tocando correctamente el ecualizador, evitar que alguna frecuencia por debajo de la resonancia del tubo sintonizado llegue a los altavoces o los van a desconar. Que en el caso de estas bellísimas HPM 900 ha sido una desgracia completa porque yo tengo conos de papel para cambiar y volver a montar, conos de papel cartón, pero no tengo un cono de ese material tan particular que ha utilizado Pioneer para obtener la mejor respuesta en frecuencia en graves, y cuando repare los altavoces echaré a perder la respuesta en frecuencia de graves y la baja distorsión de bajos que ese cono en particular podía ofrecer. Creo que lo más parecido que puedo conseguir hoy en día para esos conos, para sustituirlos y no poner cartón endurecido, es teflón. El problema es que no he visto bajos de teflón de 12 pulgadas. Sí he visto conos de teflón de 6, de 8, tal vez de 10, pero nunca de 12. Una buena parte de la reparación es que vamos a quitar esta suspensión que ya está podrida. Hasta aquí este capítulo de una práctica tratando de sonorizar una sala, y quería mostrarles que con altavoces diferentes se requieren ecualizaciones diferentes y no la sonrisita que todo el mundo piensa que es el trabajo de un ecualizador. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.